Continuamos en el resumen semanal de UPAO Noticias y ya venimos con la entrevista anunciada hace unos instantes. Para ello contamos con la presencia de nuestra especialista de hoy, la doctora Linda Sotelo, quien también es conductora de un programa de nuestro medio hermano, estación UPAO, y el programa se llama Un Psicólogo en Casa. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de la depresión, porque a nivel nacional y especialmente en la región se ha detectado de que los casos de depresión y otros males similares han aumentado. Es por ello que la atención en salud mental será reforzada en esta parte del país. Pero para conocer acerca de las implicancias por qué se da esta enfermedad, vamos a conversar con nuestra especialista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida al resumen semanal de UPAO Noticias. Buenos días, un gusto estar aquí. Muy bien, la depresión. ¿Qué es la depresión en primera instancia? ¿Por qué se da? A ver, es una alteración que no solamente se da en nuestro medio, valga recalcar, que es a nivel mundial es uno de los trastornos que de repente afecta a muchísimas personas. Más de 350 millones de personas sufren de depresión, ¿no? Hay una ligera, digamos, confusión a veces, ¿no? La gente suele hablar muy fácilmente de depresión y tildar a las personas que de repente tienen estado de ánimo bajo con depresión, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? Para tratarse definitivamente de una depresión tiene que cumplir con algunos criterios, ¿no? La primera, la permanencia de algunos de estos síntomas durante un lapso determinado de tiempo, permanentemente, ¿no? Más allá de 4 semanas, por ahí, ¿no? Podríamos estar hablando de depresión. Y estos síntomas incluyen, por ejemplo, sí, un estado de ánimo bajo, ¿no? Donde la persona se siente con tristeza, desanimada, ¿no? Pero también acompañada de otros factores, de otros síntomas, como por ejemplo insomnio, por ejemplo pérdida del apetito, por ejemplo fatiga, y también alteraciones, dificultades para concentrarse, mantener la atención en lo que estamos realizando, ¿no? Y si todos estos síntomas o signos se van juntando en un lapso determinado de tiempo y reúne todos estos criterios la persona, podemos recién hablar de una depresión. Y si hablamos de depresión también hay niveles, ¿verdad? O sea, es bastante amplio en realidad. Porque se toma bastante a la ligera, dicen un día tuve un bajón, tuve un mal día, todo me fue mal y estoy deprimida. Lo publican en las redes sociales, todo, pero la depresión va más allá, como va más allá. Y tiene que pasar entonces 3 semanas más o menos en este estado. Tienen que tener todos esos tipos de sintomatologías. Esos sintomatologías, sí, esos criterios para poder decir que efectivamente la persona tiene una depresión. Y la depresión puede transmitirse por el estado de ánimo a las personas que viven en el lugar mismo, en su casa. Podría de alguna manera generalizarse, ¿no? En algunas familias puede ocurrir eso, ¿no? Sobre todo entre papás e hijos, ¿no? Si los padres están deprimidos, por ejemplo, el hijo percibe eso, porque aunque sea pequeño, los hijos lo perciben, puede que genere también un estado de ánimo bajo en los demás, no necesariamente la depresión, ¿no? Para catalogarlo de depresión, como te digo, tiene que reunir ciertos criterios, ¿no? Y si es recurrente estos síntomas aunados a otros tipos de cambios conductuales, de pensamiento, porque hay también alteraciones de pensamiento, porque uno piensa que todo está mal, que todo siempre no me sale, ¿no? Y le añado, no sé, la mala suerte, una serie de creencias, ¿no? Y mitos, entonces de repente sí estamos hablando de que se generaliza, ¿no? Pero es un poco complicado de repente tratar de definir la depresión solamente por algunas cuestiones externas, superficiales, momentáneas, sí. Y según su experiencia, ¿por qué se da en mayoría estos casos? ¿Cuáles son las principales causas de la depresión? A ver, de repente la gente no consigue mucho las aspiraciones, no llega a cubrir todas las aspiraciones que tiene. De repente tenemos expectativas muy altas respecto de algunas cosas que nosotros queremos lograr o alcanzar, y el no alcanzarlas hace que mi estado de ánimo vaya bajando, ¿no? De repente a ello le sumo que de repente pues mis relaciones de pareja, mis relaciones interpersonales no son tan adecuadas como yo quisiera, y le sumo algo más.
¿no? De repente por ahí no consigo el trabajo, tengo problemas económicos. Son una serie de situaciones que hacen que la persona se sienta como sin salida, hace que la persona se angustie, se desespere, no veo alternativas de solución y eso hace que mi ánimo decaiga. Eso conlleva al mismo tiempo a que la persona no tenga apetito, a que la persona tenga dificultades de sueño, a que la persona no se concentre, a que la persona se sienta cansada, a que la persona no cumpla todos estos requisitos y entonces hablamos de una depresión. Podríamos decir con todo lo que usted nos está mencionando de que quizá algunos pueden pensar que esto solamente es un mal de las personas adultas, pero también se han presentado casos de jóvenes y niños que uno pensaría que no tienen ningún problema que sea tan grave como para caer en depresión, pero sí se presentan ese tipo de casos. ¿A qué se debe? Sí, claro que sí. De repente el tomar tan a la ligera el hecho de que los niños o los adolescentes también se deprimen, eso da lugar a que tengamos este tipo de noticias, ¿no? Que los adolescentes se suicidan, que los niños se van de casa o que también se suicidan, ¿no? Entonces los niños y los adolescentes también se deprimen y en el caso de ellos es mucho más grave todavía o más alarmante porque no tienen las estrategias o las armas o la suficiente madurez como para lidiar con todos aquellos aspectos que están causando esta depresión. En los niños y en los adolescentes la depresión puede empezar desde que yo no logro relacionarme bien con mis amigos, desde que mi mamá todo el tiempo me pega o me castiga, ¿no? Desde el momento en que siento que soy más pequeñito que mis otros compañeros, ¿no? Situaciones de bullying dentro del colegio. En los adolescentes toda esta etapa de cambios, de crisis, ¿no? Hace que también se sientan disconformes con ellos mismos, esta falta de identidad, la falta de este pobre autoconcepto que tienen los chicos de sí mismos, ¿no? Todos esos aspectos los estereotipos también, también los estereotipos de la televisión, intervienen, que los hacen sentir diferentes, ¿no? Como que no en el medio. Uno de los problemas que mayormente afecta a los adolescentes, aunque uno no lo crea, es la depresión, ¿no? También hay incidencia bastante en lo que es el VIH, ¿no? Pero depresión es uno de los factores que también afecta bastante a nuestros jóvenes, ¿no? Y en manos de los papás está en realidad la solución. Justamente a ¿no? eso iba la siguiente pregunta, en ese sentido, ¿en qué forma los padres pueden darse cuenta de que su hijo está en esa tendencia a la depresión y cómo es que puede ayudarlo? Mira, los papás tenemos la obligación y la responsabilidad de estar atentos a todas las señales de alarma que nuestros hijos nos puedan dar. A veces los papis tenemos esta idea de que no le hagas caso, es la edad, ¿no? Pero no en todos los casos es la edad. Tenemos que tener mucho cuidado en que si vemos que nuestro hijo está constantemente con este tipo de actitudes, constantemente con estas tipo de conductas, ¿no? Que de repente se aísla, que de repente no come, no se comunica, no sale, ha perdido el interés en sus estudios, ni siquiera las actividades que le atraían antes le atraen ahora. Entonces, todos esos aspectos son señales, ¿no? Señales de alarma, de alerta que los padres tenemos la obligación de estar atentos y verlas, ¿no? Y creerles a los chicos y tener la seguridad de que los chicos también se deprimen, los niños también se deprimen. Esta idea equivocada de que los niños son pequeños, por ejemplo, y tenemos problemas los papis y los chicos no se dan cuenta, no es cierto. Entonces, es alarmante en realidad y tenemos la obligación de hacerlo notar para tratar de hacer algo, no solamente los papás, los educadores a nivel de salud, es una preocupación constante en realidad. ¿Y estas señales de alarma en adolescentes también son similares en las que presentan los niños, por ejemplo? ¿Pueden darse las mismas? Claro. Los niños que a una mamá le grita por alguna travesura que ha hecho y se va y llora todo el día, o el niño que se esconde y después lo busca todo el mundo y está aislado del resto. Claro. Si lo vemos como hechos aislados, de repente no. Pero si juntamos varios de estas conductas, de estos comportamientos y lo juntamos eso aún más que permanecen en el tiempo, entonces ya estamos hablando de repente, podría ser de una depresión. Pero esto no tampoco se puede diagnosticar pues solamente con este tipo de conductas, ¿verdad? Hay algún tipo de instrumentos que podemos utilizar, la entrevista, la observación, etcétera, el examen mental para realmente determinar si se trata de una depresión o no. O simplemente es un estado de ánimo bajo, ¿no? Estoy medio melancólico, estoy triste, que eso debería ser el término adecuado, pero no siempre se usa así. Desahogarse en las redes sociales ayuda a que cambie tu estado de ánimo, como creen muchas personas, sobre todo las personas que tienen esta tendencia a la depresión.
Bueno, que te ayuden realmente a resolver el problema, pues no. Si es que realmente tienes una depresión, el colocarlo en alguna red social o en algún otro medio, en realidad no está resolviendo el problema, ¿no? Pero de repente sí podríamos tomarlo como que, mira, lo está diciendo, ¿no? Y si ya lo dice reiteradas veces, bueno, ponte a pensar, o su entorno, que se ponga a pensar que algo quiere decir, ¿no? Es como si estuviera pidiendo ayuda a gritos, sí, ¿no? ¿no? A veces los chicos piden ayudas o los jóvenes y no escuchamos, ¿no? Los adultos no escuchamos. Y tenemos la obligación de hacerlo. Claro que sí. Y es similar el tener una conducta con tendencia a la depresión que ser una persona depresiva. Claro, claro. Porque eso se sale en los exámenes psicológicos cuando uno va a un trabajo, cuando va a la escuela. Claro. Tiene mucho que ver un poco con la forma, el tipo de personalidad de las personas, ¿no? No todas las personas de repente somos más extrovertidas, comunicativas, ¿no? Si hay algunas personas que tienden a ser un poco más depresivas, más melancólicas, de repente con un mayor riesgo de caer en depresión. Pero eso está también determinado por su entorno, ¿no? Por las vivencias que tienes, por las experiencias en la infancia que has vivido, en cómo afrontas los problemas que se te presentan, qué capacidades tienes, cómo las desarrollas, ¿no? Entonces todo eso es en realidad... Son muchos factores que influyen. Sí, muchos factores que influyen, pero que hay que darle en realidad bastante importancia, ¿no? E interés, porque sí es una alteración o un trastorno que es bien limitante, ¿no? Es bien limitante porque afecta a las relaciones interpersonales, te afecta en los estudios, te afecta en el aspecto laboral, te afecta en casa, entonces es limitante, ¿no? Discapacitante también, porque eso impide que tú sigas con tu vida diaria y surjas. Así es, ¿no? El desarrollo personal no existe, ¿no? Entonces, es una de, por eso te decía al inicio que es una realidad a nivel mundial que sí preocupa bastante, ¿no? Y justamente el Estado también ha visto necesario preocuparse por este tema y la atención en salud mental será reforzada en la región ante el aumento de estos casos de depresión y otros males similares que también tienen que ver. Entonces vamos a ver una nota sobre esta información que vamos a presentar a continuación. Okay. La atención en salud mental será ampliada en La Libertad, anunció la Gerencia Regional de Salud. La depresión es el mal más prevalente en la región. La alta incidencia de casos como región han generado que pues seamos priorizadas para la apertura de estos 5 centros de salud mental y con las coordinaciones que hemos hecho con las redes también, pues la apertura de estos 2 servicios diferenciados de provincias que realmente lo necesitan, como lo es Chepenita y Abamba también. Solo en 2014, las atenciones por problemas de salud mental se habrían incrementado de 1.000 a 30.000 en relación al año anterior. La mayoría de casos que se han atendido son casos de depresión en la etapa de adolescente y adulto joven. En las próximas semanas se implementarán los centros de salud mental comunitarios en Florencia de Mora, La Esperanza, El Porvenir y Virú. Además, se reforzará al Centro de Atención Especializado en Adicciones de la urbanización Huerta Bella y los servicios diferenciados de salud mental en los hospitales de Chepén y Tayabamba. Necesitamos más especialistas y próximamente estamos, pues, gracias al aumento de plazas que hay en el residentado de psiquiatría que hay aquí en la región, pues vamos a contar con más especialistas. La atención de estos casos se realizará mediante el Seguro Integral de Salud, SIS. Así es, y es importantísimo que se pueda reforzar esos temas de salud mental, ya que anteriormente no se tomaba muy en cuenta por parte de las entidades de este sector. Ahora sí ya se está realizando, al menos con lo que estamos viendo aquí en La Libertad. Sí, pero ojalá que también esta intervención que tú me estás mencionando sea la adecuada, ¿no? Muchas veces se medica incluso a personas que dicen que están deprimidas con antidepresivos que se han puesto muy de moda en muchos lugares y que se venden en las farmacias y les dan antidepresivos a personas que en realidad no están deprimidas, ¿no? Sino que no manejan alguna situación, entonces van, estoy deprimida, doctor, toma tu antidepresivo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La depresión tiene que ser diagnosticada como tal para que pueda recibir un tratamiento psicológico, terapéutico adecuado también, ¿no? Si no, no se ven los resultados y obviamente vemos a gente que se suicida y que toma medidas extremas en algunos casos. Porque esas medicinas pueden ser contraproducentes, nos pueden hacer peor. Así es, ¿no? Y si tienes el arma, ¿no? La pequeña pastillita y tú aumentas la dosis, ¿no? Entonces puede generar otro tipo de problemas. Entonces es muy delicado, ¿no?
Así es, y justamente necesitamos la ayuda de los especialistas para que diagnostiquen este problema cuando realmente lo tienen. Por eso me gustaría que pueda invitar al público para que la siga en su programa y también si la pueden hacer alguna consulta en un consultorio particular que tenga. Claro, ya saben nuestros televidentes, bueno, los que nos acompañan también de repente en Radio Estación Upavo todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana con un psicólogo en casa. Cualquier consulta, ya saben, a través del internet, en la radio, o si no, a mis teléfonos al 94 54 49 882 y con mucho gusto los estaré atendiendo. Listo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Estuvo Linda Sotelo, ella es psicóloga de la casa también, hablando acerca de la depresión y cómo es que ha aumentado este tipo de problemas en la libertad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bien, vamos a ir a una pausa, volvemos con más información. No se mueva, usted está viendo el resumen semanal de Upavo Noticias.